¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión estaremos viendo las integrales de superficie y superficies orientadas. Primero, vamos a dar una pequeña idea acerca de lo que son las integrales de superficie. Vamos a tener el pensamiento de que las integrales de superficie son muy parecidas a las integrales de línea y a las de longitud de arco, porque realmente por su definición y conceptualización son sumamente parecidas. Considerando esto, vamos a suponer que una superficie S tiene una ecuación vectorial de la forma R, que está en constante dependencia de las variables U, V, que es igual a una función X, que también está en función de las variables U y V, en el vector Y, más una función Y en términos de U y de V para la dirección J, más una función z también en términos de u y v en la dirección k, siempre tomando en cuenta que para las variables u y v son pertenecientes a un dominio D mayúscula, que conoceremos como el dominio paramétrico. Ahora bien, nosotros vamos a asumir que ese dominio paramétrico D mayúscula es un rectángulo, el cual vamos a dividir en otros pequeños rectángulos. A estos rectángulos los vamos a denotar con la letra R mayúscula y subíndice IJ. Las dimensiones de este rectángulo, que será nuestro dominio paramétrico D, serán delta U y delta V, de tal manera como se representa en el plano siguiente que les muestro en esta gráfica. Entonces, para nuestro plano U versus V, vamos a ubicar nuestro dominio D, que dijimos era un rectángulo grande, y lo dividimos en otros pequeños rectángulos, que denotamos como R mayúscula, subíndice y J. Ahora bien, para verlo de una mejor manera, haremos una extracción de este pequeño rectángulo que está acá asurado, para tener entonces que el rectángulo tendrá una base delta U contra una altura delta V. Recordemos y tengamos bien presente la notación para este pequeño rectángulo. Lo que corresponde ahora es entonces analizar la manera tridimensional en un plano XYZ, donde podamos observar a la superficie S, que es realmente la que nos interesa. Entonces, para este análisis vamos a suponer que vamos a tener la superficie S. Esta superficie S la vamos a dividir también en pequeños rectángulos, pero que no son rectángulos porque la superficie es curva, tal como hicimos para el dominio paramétrico D mostrado en la gráfica anterior. Entonces, lo que haremos es tomar en este plano a, a nuestra superficie S y dividirla en partes iguales, en pequeñas partes iguales, análogamente como hicimos con el dominio paramétrico, y a estas pequeñas divisiones que están acá les vamos a llamar parcelas. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar a F en un punto que denotaremos como P subíndice IJ para cada parcela. Quiere decir que para cada rectangulito F vamos a tener que evaluarlo en un punto P subíndice IJ. Ahora bien, posterior a eso, lo que haremos será multiplicar por el área, que será el diferencial de nuestra superficie en términos de IJ. Ahora bien, para esto, nosotros sabemos que al momento de querer aproximar el área de esta superficie, vamos a tener que ir sumando el aproximado de cada valor de la parcela. Por lo tanto, esto es bien ya sabido que se puede representar mediante una sumatoria de Riemann. Correcto. Entonces, extrayendo el cuadrito que está aquí asurado de la misma manera que hicimos para el dominio paramétrico, tendríamos lo siguiente. Nuestro cuadrito asurado, que sería la parcela que denotamos con S y J, evaluado en un punto para esa parcela, P mayúscula, subíndice y J. Entonces, como tenemos nuestro punto y nuestra parcela en términos de las variables I, J, lo que haremos es, por obvias razones, obtener dos sumatorias, una para I y una para J. Entonces, vamos a tener
sumatoria desde i igual a 1 hasta m, luego sumatoria desde j igual a 1 hasta n de nuestra función f evaluada en el punto P y J, que fue el que dijimos, y después, según lo que escribimos acá arriba en este pequeño teorema, lo multiplicaremos por el área, que será el diferencial de la parcela S y J. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ya transformar nuestras sumatorias a una doble integral. Entonces, lo que haremos es, como el límite es el número de aumento de parcelas y de esa manera se define la integral de superficie de f en la superficie S, entonces vamos a tener. Muy bien, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros sabemos que en las sumatorias lo que nosotros hacemos es ir cambiando el índice en una manera que vaya en constante incremento. Entonces, ¿qué sucederá cuando nosotros vayamos cambiando el valor de i para 2, para 3, para 4, para 5 y así sucesivamente? De la misma manera para el valor de j. Si incrementamos 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7 y así sucesivamente. Lo que pasará es que iremos a un número infinito y nosotros sabemos que eso se puede representar mediante un límite al infinito. Entonces, la doble integral de superficie para S en términos de una función f que está en términos de x, y y z por su diferencial de superficie va a ser nada más que el límite cuando m y n, que forman parte de la sumatoria de Riemann, tienden al infinito de las respectivas sumatorias que expliqué anteriormente. Ahora bien, nosotros vamos a tener algo bien en cuenta. Y eso es que para este delta S y J, que dijimos que va a ser el área, que sería el diferencial de nuestra pequeña parcela, ya hemos definido cómo se calcula en el tema de área de superficie. Entonces, esta área delta S y J se calcula como la magnitud del determinante de R sub U cruz R sub V, multiplicado por su respectivo valor de delta, delta U y delta V. Pero, si recordamos qué era cada una de estas pequeñas RU y RV, se denotaban de la siguiente manera. RU es la parcial de la variable respecto de U en cada eje o en cada dirección del plano. De la misma manera va a suceder para nuestra RV. Vamos a tener la parcial de la variable respecto de nuestra variable V. Aquí me faltó un poquito, lo que no se alcanza a ver. Para cada dirección del plano de coordenadas y JK. Pero, ¿qué son estas RU y esta RV? Pues no son más que vectores tangentes en una esquina de nuestra pequeña parcela. Entonces, nosotros sabemos que para obtener ese vector tangente, lo que tenemos que hacer es sacar la derivada parcial de la función vectorial respecto a la variable en análisis. De ahí que sea RU y RV. Dicho esto, lo que vamos a pasar a realizar ahora es analizar bien ya la fórmula estructurada de la integral de superficie. Pero para esto, RU y RV, que son los vectores tangentes en una esquina a nuestra parcela, deben cumplir con tres distintas condiciones. La primera es que sean continuos. La segunda es que sean diferentes de cero. Y la tercera es que sean no paralelos en el interior del dominio paramétrico D mayúscula. Si cumplen con estas tres condiciones, vamos a decir que la doble integral de S para F en términos de X, Y, Z por el diferencial de superficie, lo podemos trasladar a una integral de superficie de dominio paramétrico D, de tal manera que sea la doble integral sobre el dominio paramétrico de la función f, que estaría en términos de la función r, que a su vez está en términos de las variables u, v. Eso se multiplica por el determinante, por la magnitud del determinante anterior que les acababa de mostrar, por su respectivo diferencial de área.
De esta manera, calculamos la integral de superficie volviéndola una doble integral de dominio paramétrico D. Teniendo bien presente que tanto la variable X como la variable Y como la variable Z deben estar en términos de una propia función, tal como se definió al inicio. X es una función X en términos de U y V. Y es una función Y en términos de U, V, análogamente para Z. Las tres pertenecientes a la función f que definimos en términos de x, y y z. Muy bien. Entonces, ya planteado todo esto, vamos a realizar un pequeño ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Calcule la integral de superficie, que sería la doble integral sobre la superficie x al cuadrado por el diferencial de superficie, donde S, que sería la superficie, es la esfera unitaria x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Muy bien. Entonces, para resolver este ejercicio lo vamos a hacer paso a paso. El paso número 1 sería, obviamente, pues parametrizar, porque de eso se tratan las superficies paramétricas. Entonces, recordemos que nosotros podemos colocar x, y, z en términos paramétricos, utilizando la notación de variables. Para x, lo que vamos a tener es que x vale seno de phi por coseno de teta. Y vale seno de phi por seno de teta. Y z vale coseno de phi. Recordando que phi va a estar en un valor de 0 a pi y que teta va a estar en un valor de 0 a 2pi. Por lo tanto, nosotros colocando ya entonces nuestra ecuación vectorial r, v, si recordamos al inicio, que estaba en términos de estas dos variables, perdón, ahora va a quedar en términos de las variables parametrizadas. Entonces, recordamos, la ecuación vectorial era x en y más y en j más z en k. Entonces ahora, ¿quién es x ahora entonces? Es seno de phi por coseno de teta. Ya hice la primera sustitución. Eso para la dirección y. ¿Quién es y? Y es seno de phi por seno de teta en la dirección j. Recordemos que aquí tengo las sustituciones, ¿ven? ¿Y quién es z ahora? Es coseno de phi en la dirección k. Ahora bien, establecido eso, lo que tenemos que hacer es estimar el determinante. Recordamos que en la explicatoria teórica teníamos que el determinante era RU cruz RV. Al realizar el cálculo de R phi y R teta y para después realizar el cálculo de su determinante, obtenemos que será el valor de seno de phi. Muy bien. Calculado esto, pasamos al siguiente paso, que sería aplicar la fórmula realizando las sustituciones correspondientes. Es decir, que ahora nosotros, con la fórmula que definimos anteriormente para tener la integral de superficie en términos de un dominio paramétrico, recordamos bien entonces. La doble integral de superficie de x al cuadrado por su diferencial de superficie ds va a ser igual a la doble integral sobre el dominio paramétrico de mayúscula, pero ¿quién es x? Según lo que vimos anteriormente. X era seno de phi por coseno de teta. Entonces hacemos la sustitución paramétrica. Eso va a ir multiplicado por el valor del determinante de r phi cruz r teta, que recordemos que nos dio seno de phi. Entonces procedemos a realizar la sustitución en la fórmula teniendo integral de 0 a 2pi seguido de la integral de 0 a pi del seno cuadrado de phi por el coseno cuadrado de teta, recordando pues seno de phi elevado al cuadrado pues es seno de phi, seno cuadrado de phi. Y coseno de teta al cuadrado es coseno cuadrado de teta. ¿Y cuánto nos había quedado el determinante para estas dos vectores tangentes en una esquina de la parcela de la superficie? Nos había dado seno de phi, seguido de sus respectivos diferenciales. Diferencial de phi, diferencial de teta. Simplificando un poquito y colocando en sus respectivos valores las integrales, tendríamos integral de 0 a 2pi del coseno cuadrado de teta por d teta
seguido de la integral de 0 a pi del seno cúbico de phi del seno cúbico de phi por un d phi, una disculpa. Entonces, ahora ejecutamos un poquito de álgebra. Vamos a tener, realizando una sustitución mediante identidades de Pitágoras o las pitagóricas, también conocidas de esa manera, teniendo que vamos a obtener la integral de 0 a 2 pi de 1 medio de 1 más coseno de 2 teta, que es lo mismo que coseno cuadrado de teta, por su respectivo de teta. Luego, la integral de 0 a pi de seno de phi menos seno de phi por coseno cuadrado de phi por su de phi, que es lo mismo que el seno cúbico de phi. Ahora bien, realizado esto, lo único que nos queda es resolver la integral. Luego de ejecutar la integral y evaluarla en sus respectivos límites aplicando el teorema fundamental del cálculo, obtenemos un valor para esa integral de superficie de 4 pi tercios. Y de esta manera es como nosotros obtenemos la integral de superficie en superficies paramétricas utilizando un dominio paramétrico D. Espero que haya sido de su agrado este pequeño tutorial y nos vemos en un próximo video.